El grito por Ecuador se oía en cada rincón. ¡Ni un paso atrás! Gracias. La imagen de las fuerzas políticas más importantes hizo que el Ecuador se uniera más. El presidente Sixto Durán Ballén y los expresidentes juntos para defender la soberanía. Al sur del país la guerra continuaba. El ataque aéreo y terrestre cercó al contrincante. Al otro día, Fujimori anunció la victoria y dijo que recuperó Tiwinsa. Pero en ese lugar el ejército ecuatoriano ondeaba la bandera, coreando el himno nacional. Ecuador se había impuesto. El 23 de febrero, 13 de nuestros soldados fallecieron. Aquel miércoles negro, Fujimori violó el alto al fuego firmado entre Ecuador y Perú ante los países garantes. Sus tropas intentaron invadir nuevamente. Pero a las 5 de la mañana el alto mando militar ecuatoriano dio la orden. ¡Fuego! El conflicto duró 5 semanas, donde 35 militares ecuatorianos murieron y 70 resultaron heridos. Extraoficialmente, del lado peruano, hubo 200 bajas. Finalmente se desarmaron las tropas, la tensión bajó en Tiwinsa y se empezó a negociar la paz. Bien, General Paco Moncayo, ¿y qué condiciones dio la guerra del CENEPA para avanzar en las negociaciones de paz subsiguiente? Bueno, en primer lugar hay que decir que la victoria del CENEPA cambió la historia del país porque permitió la paz. Guerra que no termina con una paz durable es guerra perdida. Si no, acordémonos de la Primera Guerra Mundial, que fue solo un capítulo que abrió la Segunda Guerra Mundial. Eso es un tema importantísimo. Para el Ecuador, esa guerra victoriosa y esa paz fue un parteaguas de su historia. Totalmente positivo. Totalmente positivo. Y en ese sentido, ¿usted cree que esa guerra del CENEPA le dio a las fuerzas políticas otra forma de negociar, otra mirada de cómo entender la frontera? Mire, lo importante es decir que desde 1942, para el Perú, todo se había sellado con el Ecuador, no había ningún conflicto, no había ningún problema, y estaríamos hasta ahora con esa cantaleta, de que el Perú decía que el 42 todo fue sellado, y nuestra reclamación de que había una frontera que no estaba cerrada. Estaríamos hasta ahora diciendo lo mismo que lo habíamos hecho por casi 200 años de no haber habido esta victoria militar que abrió la posibilidad de una negociación, la que con mucho esfuerzo pudimos ser sensatos. Bien. A ambos países. Muy bien, y en ese sentido, abogado Alexandra Vela, ¿usted cree que Sixto Durán Ballén hizo bien en admitir en el momento de la guerra la vigencia del protocolo de Río de Janeiro, que era como una tesis, como que bailaba entre los presidentes, no era fácil adoptarla políticamente? Yo creo que hubo dos elementos fundamentales para poder llegar a que se iniciara el proceso de negociaciones que culminó con la firma de la paz el 26 de octubre del año 1998. Y creo que esos fueron el que ha señalado Paco hace un momento, es decir, la victoria de Tiwinsa, y en segundo lugar, inevitablemente, el reconocimiento por parte del presidente de la República, Sixto Durán Ballén, de la vigencia del protocolo de Río. Pero muchos le criticaron a Durán Ballén por haber hecho eso, ¿o no? Así es, hubo muchas críticas en contra del presidente de la República y sin embargo el reconocimiento de ese hecho es fundamental y sin eso no se hubiese podido llevar adelante la negociación. Yo fui uno de los críticos, habiendo respaldado la posición del presidente Durán Ballén en toda la línea, yo era miembro de la Junta Consultiva de las Relaciones Exteriores, sin embargo yo creo y sigo sosteniendo lo mismo, que el presidente se adelantó a hacer esta aceptación. Esto debía hacerse un poco después, cuando el Perú hubiera hecho algunas concesiones que hubieran facilitado. O sea, era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Yo creo que Sixto tuvo la buena voluntad y en la escalerilla del avión se le escapó esta afirmación que ya sabíamos que era lo que íbamos a llegar, pero debíamos mediar. Creo además que hay un hito muy importante que también hay que aclarar, que Diego Cordovés logró arrancar la declaración del Perú, del canciller Torres y Torres, de que había un conflicto. En el año 91-92. En la época en que, ya en tiempo de Borja, cuando Diego fue canciller. Ahora, ¿qué significaba, doctor Enrique de la Mora, el protocolo? Si me permite una pequeña aclaración sobre lo que estaba hablando. El presidente Sixto Durán reconoció la validez del protocolo de Río, pero no la ejecutabilidad.
hay una gran diferencia entre las dos cosas. Reconoció la vigencia. La vigencia del protocolo. No la validez. La vigencia del Eso protocolo. fue. Pero no la inejecutabilidad del protocolo. Ahora, y ya en ese punto, doctor Marcelo Fernández Córdoba, para volver luego con Ayala Mora, ¿qué aspiraciones reales eran posibles reivindicar a partir de la guerra del 95? Bueno, primero hay que analizar la guerra del 95 y hay que analizar las negociaciones que tuvieron lugar en esa época. En esa época, la guerra, pues ya le hemos oído al general Moncayo muy acertadamente los puntos militares. No hemos escuchado todavía la parte diplomática, que me tocó a mí llevar, y que culmina con la declaración de paz de Itamaraty, que esa, yo subrayo el tema declaración de paz, porque en esa declaración de paz se establecieron varios compromisos que fueron ejecutados totalmente, o al menos aparentemente totalmente, como fueron primero el cese de fuego, luego una extracción de las fuerzas de la zona del conflicto, un retiro de las fuerzas de las zonas aledañas y lo fundamental, la negociación de los impases subsistentes. Ahora, yo quiero recalcar una cosa. En la declaración de paz de Itamaraty no se cedió 1 milímetro de territorio ecuatoriano. Siempre se dejó de lado el protocolo de Río de Janeiro y el fallo de Bras Díaz de Aguiar, que después fueron aceptados por el Ecuador, porque con eso estábamos perdidos. Entonces, si me dejas terminar, yo quiero simplemente hacer una aclaración, que yo tengo una visión distinta, en el sentido de que la paz al Ecuador le llega con la declaración de paz de Itamaraty. En el año 98... obviamente se hace un convenio más amplio con otros aspectos, pero lo fundamental en el año 98 fue cerrar la frontera. Y al cerrar la frontera se la hace básicamente en los lineamientos peruanos. Perfecto. Enrique de la Mora, vuelvo con usted. ¿Qué significaba políticamente el protocolo de Río de Janeiro hasta ese momento? Bueno, el protocolo de Río de Janeiro explicitó lo que el Ecuador había venido perdiendo de facto ya en los años anteriores, pero por desgracia lo volvió una norma internacional. Nosotros los ecuatorianos sabíamos que era injusto e inejecutable, pero por desgracia al final tuvimos que terminar aceptándolo. Ahora, yo creo que más allá de lo que aquí se ha conversado, hay un elemento fundamental para la paz, que son dos, y solo dos. Primero, el éxito militar, y segundo, el consenso nacional alrededor de hacer un sacrificio. Pero muchas veces se dijo que en las negociaciones políticas se dejó de lado el éxito militar. Es decir, que no valió muy poco, no sé. No, yo creo que nos fue mejor en el frente militar que en el frente diplomático, en el conjunto de la negociación. Esa es mi opinión, lo he dicho varias veces en las obras que he escrito sobre esto. Pero más allá de eso, Carlos, lo más importante es que esto era imposible si no se hubiera cambiado la opinión pública ecuatoriana, llevándola a la necesidad de la paz. Y eso fue una obra del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Fue un gran consenso. Y ese consenso que a los años había en el país, que nos permitió construir la paz, es algo que el Ecuador tiene que también plantearse hacia el futuro. Pero eso podemos lograr. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Sigue este histórico debate en Políticamente Pacífico. La heredad territorial del Ecuador. Era entendible que Durán Ballén y quizás Mahuad tuvieran que resignarse en cierta forma a aceptar unas condiciones que no eran las que aspiraba toda una población durante tantos años creada con la idea de la reivindicación territorial. El protocolo de Río de Janeiro fue oleado y sacramentado desde el momento que el Ecuador aceptó que haya 4 garantes. En el 42. ¿Cómo podía usted reclamar a los garantes? Y desde que el Congreso lo ratificó. Pues. Y estaba ratificado, oleado y sacramentado. Entonces, al Ecuador no le quedaba otra alternativa que la de buscar una revisión. Se pasó por todas las tesis: inejecutabilidad, nulidad, revisión, puerto soberano, todo. Pero la verdad es que el protocolo de Río de Janeiro pesaba como una pieza inamovible por todas estas razones. Entonces nos aferramos a la idea de la inejecutabilidad. Había el problema del divisor de aguas. Lo que quiero decir es que el 42, con la pistola en la cabeza. Pero eso es real, no tiene mucho de mitos. No, eso es verídico. Okay. Hay actas, nos dijeron, vean, primero vayan a ser país. Ustedes con su debilidad no son siquiera un problema para América. ¿Dónde están los pueblos que han fundado? ¿Dónde? Fue una humillación enorme. Esta vez
se negoció sentados cara a cara y más de un año, y la verdad sea dicha, el Perú se mantuvo en sus tesis, y la nuestra no fue defendible en la medida de que hubo comisiones técnico-jurídicas que le dieron la razón. ¿Usted cree que podríamos haber ganado algo más de territorio? No sé, entender una cosa un poco más conveniente. Mire, negociamos año y medio. Pusimos todas las cartas, lo mejor de nuestra diplomacia sobre la mesa. A mí me tocó participar como militar y después como diputado. Creo que hicimos honestamente lo mejor. Debo decir que haber en este tratado de Itamaraty detenido la lucha, que no se detuvo porque seguimos peleando un mes más, pero lo esencial, que acepte el Perú que había impases subsistentes. Perfecto. Abogado Vela, durante 17 años las Fuerzas Armadas tuvieron que prepararse para la victoria del CENEPA, desde Paquilla y un poco antes incluso. Y usted estuvo cercano en esos dos momentos. Es que las condiciones del Ecuador antes en el año 1942, y hay que ser honrados y reconocer eso, eran condiciones de muchísima mayor debilidad de las que existieron en el año 81 y en el año 95. El Ecuador era un país con un desarrollo muy escaso, con condiciones económicas muy difíciles, con una situación muy seria de poco apoyo y respaldo para las Fuerzas Armadas, y no porque los sucesivos presidentes del Ecuador no hubiesen querido que las condiciones fueran diferentes, sino porque las condiciones económicas y políticas del Ecuador eran esas. En el año 1981 se produce, esas son las condiciones con las cuales llegamos al año 1981. Y en el 81 se produce un enfrentamiento en Paquilla, Mayaicu y Machinaza. Y como consecuencia de esto, se produce un repensar de los ecuatorianos respecto del problema territorial. Y se inicia a partir del año 81 un larguísimo proceso de 17 años para buscar un consenso alrededor de una política de Estado que se mantuviera y que lograra que el Ecuador finalmente llegara a la paz. Solo fue posible con la guerra del CENEPA. Un punto al respecto. Sin embargo, Fujimori negoció con 5 presidentes. Sin embargo, estando en esa condición, aquí yo como jefe del Comando Conjunto tuve 3 presidentes reclamando la legitimidad. También hay que pensar que si bien lo de antes del 42 fue así, también yo creo que la inestabilidad de esta época obró en contra. Doctor Marcelo Fernández. Yo te había pedido la palabra hace un momento porque el afirmar que las condiciones para llegar al año 98 son solamente el triunfo militar y el consenso del país, yo quisiera preguntar cómo nos explicamos que llegamos al año 98 sin la declaración de paz de Itamaraty, que nos hemos olvidado que es fundamental en este proceso. La declaración de paz de Itamaraty detiene el conflicto. Si bien es cierto, el año 26, la declaración fue del 17 de febrero y el año 26 tuvimos el mayor ataque del Perú, pero el Perú tuvo que terminar aceptando la declaración de paz de Itamaraty, terminando los puntos anteriores y sobre todo terminó aceptando de que había un problema, que había que resolver aquello que denominamos en esa época los impases subsistentes. Más allá del protocolo de Río, ¿no es cierto? Para nosotros era más allá del protocolo de Río. Antes de si me dejas terminar, sí. Es decir, si queremos borrar la declaración de paz de Itamaraty, no llega al año 88. Claro. Es fundamental. Y yo os digo, obviamente, la declaración del año 88 es importante y quizás lo más importante de esa declaración es el cierre de la frontera. Perfecto. En lo que no estoy de acuerdo que es que se cierre de la frontera es por donde el Perú nos impuso otra vez. De eso vamos a hablar luego. Una acotación para terminar con Enrique de la Mora. Sí, yo creo que hay un tema fundamental. ¿De qué manera se expresa el tener en el Ecuador una política de Estado frente al tema territorial, en la existencia de 5 presidentes negociando en el mismo sentido y manteniendo la misma tesis? Que eso fue un acto positivo. Y ese es un acto positivo que es lo que nos permite avanzar en ese proceso. Más allá de esto, la conciencia de los ecuatorianos y un consenso desde el pueblo, porque es el pueblo el que nos permite finalmente sentarnos en esa mesa y firmar la paz. En la paz hubo muchos hitos importantes. La valiente declaratoria de Osvaldo Hurtado de que había que hacer este arreglo cuando todo el mundo creía en la herida abierta. León Febres Cordero a la cabeza, ¿no? Sí, así es. La actitud del presidente Borja y su canciller
la visita de Fujimori y desde luego la declaración de paz de Itamaraty. ¿Cómo voy a negar? Soy historiador, además profesional. Lo que me ratifico es que los dos pilares fundamentales de el arreglo fueron, por un lado, la resistencia militar y por otro lado, el consenso en la opinión pública. Esto no niega que hayan habido brillantes diplomáticos, sobre todo ex cancilleres, y lo hicieron muy bien, que hubo una serie de periodistas que impulsaron la paz, legisladores,